Canal Católico 57. Dios quiere hablarte. Muchas gracias, queridos amigos, por estar en sintonía de su programa Camino hacia Roma a través de Canal 57, Canal Católico de El Salvador, y también para todos aquellos que nos están sintonizando a través del Internet. Reciban un saludo de paz y bien de parte de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es una alegría poder estar nuevamente, para poder continuar siempre desarrollando estos temas, y gracias por todos los amigos que han escrito a través de mi correo electrónico, también a través de mi página de Facebook, pidiendo siempre que estemos llevando a cabo estos temas y también felicitando. Muchas gracias. Eso nos anima, queridos hermanos, para poder seguir adelante llevando este mensaje, estas reflexiones, estos estudios de la palabra de Dios y de la doctrina de nuestra iglesia. Vamos a continuar, vamos a iniciar un nuevo tema, mejor dicho, y el tema que vamos a estar tratando en este programa es la misión de Cristo. ¿Cuál es la misión de Cristo? ¿Qué tenemos que entender como la misión de Cristo para poder llegar a comprender plenamente cuál es esa labor? ¿Qué fue lo que Cristo vino a hacer? ¿Qué fue lo que Cristo vino a lograr por cada uno de nosotros? ¿Y cuál es el plan que Él tenía diseñado, como la misma palabra de Dios lo dice, desde antes de la fundación del mundo? Yo quiero invitarlo, si usted tiene su Biblia, que me acompañe. Vamos a leer en la epístola a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Esta es una epístola, queridos hermanos, que yo le invito que usted pueda leerla, que usted la pueda pues estudiar despacio. Incluso cuando yo estudié en la universidad, esta epístola fue una materia completa, un semestre completo donde nosotros estuvimos estudiando pues las maravillas de lo que está reflejado en Hebreos. Una de las cosas que yo siempre recalco cuando pues invito a la gente a leer la palabra de Dios es que tenemos que leer la Biblia en un panorama completo. La misma palabra de Dios nos dice la clave cómo tenemos que leerla. El Génesis comienza en el principio. Yo siempre le recomiendo, usted le comience a leer la Biblia desde el principio, porque algunos recomiendan, no, hay que leer desde Mateo, hay que empezar leyendo con Juan, después irse a no sé dónde, después acá. Si se lee de esa manera desordenada, y recuerde que Dios no es un Dios de desorden, sino de orden, todo lo ha hecho bien ordenado, no se va a lograr tener un panorama completo del cuál es el plan de salvación. Si leemos desde el inicio, vamos a poder entender el final. Por ejemplo, usted lee la epístola a los Hebreos, pero no ha leído el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, no va a entender qué es lo que está diciendo Hebreos. Entonces es necesario que nosotros podamos leer la Biblia en su totalidad. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice de la siguiente manera: Por tanto, como los hijos comparten la sangre y la carne, así también compartió él las mismas para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Y esta es palabra de Dios. Lo que está diciéndonos acá, como los hijos comparten la sangre y la carne, así también Cristo compartió ver las mismas, sangre y carne. Lo hablábamos en el tema anterior con respecto a María en el plan de la salvación, cuando decíamos cómo Dios toma la naturaleza humana a través de María. María es quien le cede esa naturaleza humana a Dios, y ahora viene Dios, toma forma humana. Dice la palabra de Dios que Él se hizo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Eso implica que Él era 100% Dios, 100% hombre. No es que habían dos naturalezas separadas en Él mismo, sino que Él era tanto Dios como era hombre. Lo que hemos explicado en otro programa, Él era tanto hijo de Dios como hijo de María. Al igual usted es tanto hijo de mamá como hijo de papá, no puede ser mitad y mitad. Entonces Jesús toma esta parte, esta naturaleza humana, y por eso nos está diciendo que así como nosotros, los seres humanos, hemos compartido, tenemos sangre y carne, nuestra naturaleza humana, también Él compartió esa sangre y esa misma carne. Pero aquí viene el plan de Dios, aquí viene la misión de Cristo en este caso, para reducir a la impotencia mediante su muerte
al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Entonces tenemos que darnos cuenta, queridos hermanos, que la misión de Cristo tiene un doble papel. Hay una dualidad en la misión de Cristo. Son dos partes importantes que Cristo ha venido a cumplir en su misión. La primera parte era destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y segundo, liberar a los que estábamos esclavizados al poder de la muerte o al poder del diablo. Eso lo logra el día de su resurrección. Pero vamos a ir viendo cada uno de estos papeles en detalle para poder entender cuál era propiamente esa misión que Cristo tenía para cada uno de nosotros. En primer lugar, cuando estamos hablando que Él viene y Él domina al que tiene el imperio de la muerte sobre la muerte y libera a los que estábamos esclavizados, aquí vemos a Él su misión como redentor. Tenemos que entender qué significa la palabra redentor. Muchas veces nosotros hemos confundido la palabra redentor con salvador. No tienen el mismo significado. Una cosa es ser salvador, el que nos salva. Otra cosa es ser redentor, el que nos redime. Pero ¿qué significa ser redentor? En Mateo capítulo 20, versículo 28, nos empieza a dar ya una idea de cómo su vida iba a servir como rescate. Eso es precisamente la redención. Pagar un precio, un rescate por la esclavitud de alguien. Dice San Mateo, capítulo 20, versículo 28. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor, a dar su vida como rescate. ¿Cómo funcionaba la figura del Redentor en el Antiguo Testamento? Por eso le decía que tenemos que leer la totalidad de la Biblia para poder entender qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento habían leyes con respecto a la esclavitud. La esclavitud era una figura que se contempla en la Biblia. Incluso habían leyes con respecto a los esclavos. Una de las leyes pues más duras, más difíciles, era que un amo podía golpear a su esclavo, pero si este esclavo perdía un diente o perdía un ojo, por ejemplo, tenía que darle inmediatamente la libertad por haber perdido un diente o el ojo. O si lo dejaba muy maltratado por alguna desobediencia, si este esclavo permanecía 2 o 3 días en cama, pero se levantaba, pues el amo no tenía ninguna culpa. Pero si el esclavo moría, entonces al amo lo tenían que condenar a muerte. Y había una serie de leyes con respecto a los esclavos. Pero una de las leyes más duras o de los momentos más difíciles que un israelita podía atravesar era cuando este israelita caía en un estado de pobreza. Cuando esta persona caía en una pobreza, entonces venían sus acreedores a querer pues reclamar la parte que esta persona les debía, y como no podía pagarles, entonces lo que hacía esta persona, este padre de familia, era venderse como esclavo junto con su familia. Imagínense qué momento más difícil para un hombre venir y tener que, ni modo, entregarse él, su esposa, sus hijos como esclavos a aquella persona a quien él le debía dinero porque no tenía manera de pagar. Había caído en un momento de pobreza, pero venía la situación que si había un pariente cercano de él, a este pariente cercano se le llama Goel, se le llamaba Goel en hebreo. Entonces este pariente cercano tenía la posibilidad económica de pagar esa deuda. Entonces venía este pariente cercano, iba donde la persona que tenía esclavizada a esta familia, preguntaba cuánto era la deuda, cuánto era lo que debía, con cuánto se podía saldar esa situación. Venía el otro persona, hacían una negociación de dinero, de con cuánto pues esta persona podía quedar en libertad, y si se llegaba al acuerdo, el Goel o el rescatador o el redentor, aquí viene ya la palabra redentor, pagaba el precio para poder liberar a su pariente de la esclavitud y poderlo sacar de ese momento de esclavitud. Entonces este pariente cercano o esta persona que pagaba el rescate, pagaba el precio, se convertía en el redentor de esta familia. Por eso estamos hablando que la palabra redención, cuando hablamos de Cristo como el redentor, es cuando viene Él y Él paga con su muerte. Eso es lo que está diciendo en los hebreos. Él vino a dar su vida, en hebreos dice que Él sometió al que tenía el dominio de la muerte. Y en Mateo estamos viendo que Él dice que Él vino a dar su vida como rescate. ¿Qué es lo que ocurre en el momento de la muerte? Tenemos que entender qué fue lo que estaba pasando. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte.
Todos los que hemos pecado estamos condenados a una muerte. Pero ¿qué fue lo que Cristo hizo? Él vino y Él dio su vida. Él atravesó la muerte para que con su muerte nosotros ahora podamos tener vida eterna. Con su muerte, con su sangre, Él pagó el precio de nuestra esclavitud. Entonces ahora viene Cristo y se convierte en nuestro redentor, porque la única manera de poder pagar ese pecado nuestro era que muriera alguien por nosotros. Entonces viene Cristo, muere por nosotros y en ese momento Él paga el precio de nuestro rescate. Y eso es lo que nos dice claramente la palabra de Dios. Cuando encontramos a Cristo pagando ese precio, a partir del momento que Cristo muere, en ese momento ya nosotros no tenemos por qué seguir en la esclavitud del pecado, en la esclavitud de Satanás. Hemos sido ya comprados. Por eso San Pablo dice que hemos sido comprados a un alto precio, a precio de sangre, al precio de la sangre de Cristo. Ahí encontramos ya la primera parte de la misión de Cristo, cuando Él está muriendo por pagar nuestro pecado. Pero encontramos también la otra parte del rescate que Cristo ha hecho por nosotros, y es cuando Él resucita. Porque cuando Él resucita, entonces ahora Él nos está dando vida eterna juntamente con Él, porque la muerte ya no lo pudo vencer a Él. Recuerde que el que tenía el imperio de la muerte, el diablo, él había sometido a la gente hasta antes de este Cristo, estaban sometidos a la muerte, iban a ese lugar llamado Seol, que era un lugar de espera, en donde estaban esperando el día de la aparición del Mesías, o tenían alguna promesa, alguna esperanza, que cuando Cristo muere, dice la palabra de Dios, Él descendió a estos lugares donde estaban estas personas que habían muerto en el Antiguo Testamento, esperando la venida del Mesías, y Él saca a estas personas de ahí, y ahí es donde ya aparece la figura de lo que la Biblia le ha llamado el paraíso o el seno de Abraham. Entonces Jesús comienza a darnos la oportunidad a nosotros, al momento de resucitar, de darnos el acceso al paraíso, de poder ir a la presencia de Dios, de poder no estar ya sometidos a aquel que tiene el imperio de la muerte. Entonces encontramos que parte de la misión de Cristo, dijimos en primer lugar, era dar su vida como rescate por nosotros. Así que ahora nosotros podemos decir, y gracias a Dios podemos alabar al Señor en este sentido, porque Él ha pagado el precio de nuestro pecado. Ya no tenemos por qué seguir bajo la esclavitud del pecado. Segundo lugar, segunda parte de la misión de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer por nosotros en la tierra también durante su tiempo que Él estuvo acá? Ya dijimos que dio su vida por rescate. En segundo lugar, Él viene a anunciar la buena nueva del reino de Dios. Viene a anunciar esa buena nueva del reino de Dios. ¿Cómo nosotros entendemos esto? En Lucas, capítulo 4, versículo 43, San Lucas, capítulo 4, versículo 43, Jesús dice de la siguiente manera: también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. Esto es lo que significa evangelio, buena noticia, buena nueva. Una nueva noticia que viene a dar una esperanza, un regocijo, una salvación para nosotros. ¿Cómo podemos entender ahora esta buena nueva del reino de Dios? Cuando nosotros vemos la historia, nuevamente volvemos a la Biblia para entender este plan de salvación, nosotros nos encontramos que Dios había diseñado todo un plan, todo un proyecto. El proyecto comienza desde el momento en que Dios diseña, planea la creación. Eso estamos hablando en la eternidad. Cuando comienza ya todo el tiempo, ya tenía Dios planeado todo, porque Él en su presciencia, ese atributo de Dios que puede saber todo el futuro, Él puede saber todo, entonces Él ya sabía lo que iba a ocurrir con el ser humano, cómo iba a caer bajo la seducción de este ser espiritual que en la eternidad, en algún momento de la eternidad se había rebelado contra Dios, cómo iba a caer en la seducción de este enemigo, y así el hombre iba a quedar sometido a esta esclavitud. Pero Dios ya tenía diseñado el plan para la redención, para la salvación de este género humano. Entonces comienza Dios a manifestarse. Al principio se manifiesta con pequeños pactos o pequeñas promesas. Encontramos el pacto que Dios hizo con Noé,
Pero luego encontramos otro pacto con Abraham, luego ratifica ese pacto con Isaac, luego con Jacob, se forman las 12 tribus, bajan a Egipto. En Egipto encontramos la figura de Moisés cuando él viene, va al desierto, y ahí ahora encontramos ya otra parte de la revelación de Dios. En el caso de Moisés, cuando ahora Dios se le revela a Moisés de una manera directa. Cuando se le revela a Moisés y Moisés le pregunta, pero cuando los israelitas me pregunten quién me envía, ¿qué voy a decir? Entonces viene Dios y le dice, bueno, cuando te pregunten, diles que yo soy te envía. Y ahí aparece la palabra Yahvé, el verbo Yahweh, que es el nombre propio de Dios. Y le dice Dios claramente a Moisés, con mi nombre propio no me le revelé a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos me conocieron nada más como el Shaddai, el omnipotente, pero a ti te estoy dando a conocer mi propio nombre, mi verdadero nombre. Y ahora encontramos otra revelación mucho más avanzada de Dios hacia el ser humano que lo que había ocurrido anteriormente con los patriarcas. Dios le da ahora a Moisés la ley. ¿Qué ocurre en la ley? La ley era una serie de preceptos, de cumplimientos. Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, si tú haces esto, si tú haces aquello, te va a pasar acá. Entonces da una serie de preceptos, regula algunas situaciones de vida, de familia, de sociedad. Establece también la ley ritual, que era la manera como ahora el ser humano tenía que tener esa práctica de adoración hacia este Dios verdadero, en contraste con toda la cantidad de dioses falsos que habían en todo ese territorio, tanto Egipto, Canaán, Babilonia, todos esos sectores de territorio conocido. Entonces ahora Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ahora ustedes tienen que ir y ser testigos, tienen que ser luz en medio de las naciones. Ustedes ahora tienen que llevar esta ley para que estas naciones se conviertan al Dios vivo y verdadero, que es el Dios de Israel, el único Dios que existe. ¿Qué es lo que hace Israel? En lugar de convertirse, en lugar de ser un testimonio, una luz, ellos transgreden la ley que Dios les había dado, ofenden a Dios, se apartan de la ley, y ahora comienza el declive del pueblo de Israel. Dios manda a sus profetas, y en el momento que los profetas comienzan a anunciar, uno de ellos dijo, voy a levantar a un pueblo que ni siquiera es pueblo, y con este pueblo los voy a levantar a celos a ustedes. Y ahora nace después de Cristo, nace el otro pueblo que ahora se iba a convertir en el nuevo depositario de la plena revelación. Porque ahora viene Cristo, Dios mismo, Jesús mismo lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora viene Dios, se revela ya no a través de una tabla de ley, sino que se revela a través de la persona de Cristo. Y ahora viene Cristo y Él comienza a anunciar la buena nueva del nuevo reino de Dios. Ahora Israel deja de ser el reino de Dios y ahora la iglesia se convierte en el nuevo reino de Dios. Y ahora la iglesia se convierte en la depositaria de la plenitud de la verdad. Y yo quiero enfatizar esto, mis queridos hermanos. La iglesia no tiene una parte de la verdad. La iglesia tiene la plenitud de la verdad. Y se lo estoy diciendo porque con mucha tristeza, un día de estos escuché a una persona que estaba diciéndole a un grupo de jóvenes que la iglesia tiene una parte de la verdad, que no podemos decir que tenemos la verdad absoluta. Eso va en contra de la palabra de Dios, va en contra de Cristo y va en contra de la misma doctrina de la iglesia, que habla que la plenitud de la revelación, la plenitud de la verdad está depositada en la iglesia, para que ahora la iglesia venga y manifieste, dice la misma palabra de Dios, a los principados y potestades esta revelación de Cristo. Porque si nosotros tenemos una plenitud de la verdad, imagínense cómo me sentí yo cuando escucho a esta persona decir eso. Yo me puse a pensar, bueno, si aquí hay una parte de la verdad y donde yo estaba había otra parte de la verdad, entonces ¿qué tengo que estar haciendo acá? Me iba mejor cuando estaba al otro lado. Pero si yo estoy aquí es porque realmente aquí está, mis queridos hermanos, en nuestra iglesia católica, la plenitud de la revelación y la plenitud de la verdad. Aquellos, es cierto, tienen partes de verdad, como dice el catecismo, tienen partes de verdad, pero la plenitud de la verdad está únicamente revelada en la iglesia que Cristo fundó, el nuevo reino de Dios, nuestra Santa Iglesia Católica. Entonces aquí encontramos una segunda parte de esta misión de Cristo, venir y anunciar esta buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva que Cristo viene a anunciar? Muy sencillo. En el Antiguo Testamento la gente se salvaba esperando al Mesías y cumpliendo la ley. De esa era la manera como se salvaban antes, esperando la venida de un Mesías y cumpliendo la ley. ¿Cómo nos salvamos ahora que estamos en Cristo, ahora que estamos en el periodo de la gracia?
Antes se le llamaba el periodo de la ley, hoy se llama el periodo de la gracia. ¿Cómo nos salvamos ahora en el periodo de la gracia? Muy sencillo, ahora nos salvamos creyendo en Jesús como el Mesías prometido y cumpliendo sus mandamientos. Ahora, si se da cuenta, dijimos que en la ley se salvaban esperando al Mesías, cumpliendo los mandamientos. Ahora en la gracia nos salvamos creyendo en Jesús como Mesías y cumpliendo sus mandamientos. O sea que el cumplimiento de los mandamientos de Dios siempre, mis queridos hermanos, va a estar en cada uno de nosotros como obligación. Solo que con la diferencia que ahora en Cristo cumplir sus mandamientos ya no es una obligación, hoy es un placer, hoy es un deseo. Yo trato o anhelo de agradar a mi Señor por el precio que Él pagó por mi rescate. Y aquí viene algo bien interesante con respecto al Goel, al Redentor. Si esta persona me rescataba a mí y él pagaba mi precio para que yo pudiera ser libre, ahora imagínense, yo quedaba libre de la esclavitud de aquel amo, pero ahora me convertí en esclavo de quién. Y no en un esclavo como era esclavo con el otro, sino que ahora en un esclavo de gratitud. Porque ¿cómo va a estar mi corazón de gratitud con esta persona que me ha pagado mi rescate, me ha rescatado a mi familia, me ha sacado de la esclavitud? Pues ahora, mi querido hermano, yo tengo una deuda de gratitud que nunca quizás voy a lograr pagar con esa persona que hizo un esfuerzo por salvarme a mí de la esclavitud. Por eso dice claramente San Pablo que ahora nosotros somos esclavos de Cristo. Ahora nosotros estamos bajo el señorío de Cristo. Por eso es que a Cristo perfectamente nosotros le llamamos el Señor, Kurios, la palabra griega, Kurios, que significa mi amo, mi dueño, mi Señor, el que manda, el que gobierna mi vida. Entonces Jesús viene a anunciar esta buena nueva, la buena nueva que ahora viene el perdón de nuestros pecados a través de su sangre. La buena nueva que ahora tenemos una esperanza de redención. La buena nueva que ya no podemos o ya no debemos estar bajo la esclavitud de Satanás, sino que ahora tenemos que estar bajo la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y a partir de ahí nosotros tenemos esta buena nueva que Cristo dio su vida en rescate por cada uno de nosotros. Tercer lugar, ¿cuál es la tercera parte de la misión de Cristo? En Lucas, San Lucas capítulo 19, versículo 10, vemos esta tercera parte. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. San Lucas 19:10. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. A buscar y salvar lo que estaba perdido. ¿Quién eran los que estaba perdido? ¿Quiénes éramos los que estábamos perdidos? Pues éramos nosotros, queridos hermanos. Usted y yo habíamos estado perdidos, o algunos hemos estado perdidos, o todavía están perdidos en el pecado. Porque cuando uno, y lo dice la palabra de Dios, cumple con los lineamientos de la carne, cuando uno cumple con aquellos lineamientos que no nos llevan a una santidad de vida, sino que nos llevan a una perversión, a un pecado, a estar esclavizados aún con Satanás, entonces nosotros, queridos hermanos, seguimos perdidos. Y usted sabe qué significa estar perdido. Cuando una persona está perdida, es aquella persona que no tiene rumbo, no sabe para dónde va, no sabe para dónde dirigirse. Usted, y qué sensación más fea. Yo no sé si le ha pasado eso a usted. A mí me ha pasado en muchas ocasiones cuando he estado en ciudades que yo no conozco, y qué sensación más fea estar en un lugar donde uno no conoce y andar perdido. Menos mal, pues en algunos países ahora ya existen unos aparatitos que uno pues los pega en el vidrio del vehículo donde uno anda manejando, y es un aparatito que le ayuda a uno para salir y entrar y moverse dentro de ciudades que uno nunca ha estado o no conoce. Y ese aparatito yo tuve que adquirir uno y me ha servido mucho cuando tengo que manejar fuera de este país, fuera de nuestro país. Y es bien interesante. Usted solo le pone la dirección a donde quiere ir y el aparato le va diciendo cruce aquí en tal salida, o ahora usted haga una derecha, y lo lleva directamente para donde usted quiere ir. Pero si no se tuviera ese aparato, ¿cómo podría yo manejar si yo no conozco? Entonces aquí es donde viene esa sensación de estar perdido. ¿Cuánta gente, querido hermano, anda perdida en este mundo? Y en cosas del alma es mucho más peligroso, porque hay mucha gente que no sabe dónde va. Hay mucha gente que no sabe su destino. Hay mucha gente que todavía se le pregunta, ¿y si usted se muriera, qué pasará con su alma? Y mucha gente dice, pues no sé. Y esa es una de las estrategias
que ocupan los hermanos, los amigos que no son católicos, cuando vienen a tratar de, entre comillas, evangelizarlo a uno, que esa es la palabra que se ocupa, era la pregunta que yo usaba cuando yo no era católico y andaba pues haciendo mi proselitismo religioso en la calle, llegaba donde las personas y le hacía la clásica pregunta: ¿y si usted muriera hoy, a dónde iría? Porque lo que está tratando uno con esa pregunta, cuando uno no es católico, es tratar de despertar en aquella persona esa curiosidad espiritual. Bueno, realmente, si yo me muero, ¿qué va a pasar conmigo? Y esa es una de las cosas, queridos hermanos, que muy poco nosotros nos ponemos a pensar. Si yo tuviera que entregarle mi vida al Señor hoy, este día, ¿qué cara voy a llevar donde Él? ¿Cómo me voy a presentar donde Él? ¿Qué voy a llevar donde Él? Y esa es una de las cosas que a nosotros casi no nos gusta pensar, porque a nadie le gusta pensar en la muerte, a nadie le gusta pensar en esto. Pero si nosotros somos serios en nuestra vida, nos damos cuenta que si no sabemos a dónde vamos, mi querido hermano, es porque estamos perdidos, así como lo dice la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la ventaja? ¿Qué es lo interesante de esto? Que dice claramente que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, lo que no tiene rumbo, lo que no sabe para dónde ir, no sabe qué hacer, porque no conoce las reglas, no conoce las leyes, no conoce qué es lo que tiene que hacer. Pero Cristo ha venido para salvarnos. Ahora Cristo viene a implantar una nueva ley, pero no una ley en tablas de piedra, sino una ley en corazones, una ley viva en cada uno de nosotros, esa ley que ahora nos permite tener esa relación con el Señor. Y cuando nosotros nos sentimos o estamos en ese estado de estar perdidos, de no tener un rumbo, de no saber hacia dónde vamos, ahora viene Cristo y nos da una esperanza de vida. A mí me gusta mucho una comunidad dentro de nuestra iglesia, que ellos tienen mensualmente un retiro que se llama el Retiro de la Buena Muerte. Yo la primera vez que escuché ese nombre me pareció pues extraño, hasta chocante, Retiro de la Buena Muerte. Yo dije, bueno, y que la muerte puede ser buena hasta cierto punto, pero el retiro es muy interesante. Esta gente lo que hace una vez por mes, se confiesa, comulga. La idea es estar en gracia de Dios, pedir perdón por lo que se hizo, por los pecados que se cometieron durante el mes anterior, para que ahora este mes que se inicia podamos entrar en este mes en gracia de Dios, por si acaso este mes es el mes que me toca a mí irme delante del Señor. Imagínense qué interesante, cuando yo entendí la espiritualidad de este retiro, yo dije, bueno, tienen razón, porque estamos terminando un mes, ¿qué va a pasar en el próximo mes? Estamos terminando un año, ¿qué va a pasar en el próximo año? Realmente tenemos seguridad que vamos a llegar incluso al siguiente día. Estamos seguros, si hoy es en la mañana, estamos seguros que vamos a llegar a la noche, o si ahorita usted está viendo este programa de noche, está seguro que mañana va a amanecer. No sabemos qué va a pasar. Entonces, si no sabemos cuál es nuestro destino, quiere decir que estamos perdidos. Pero si tenemos esa esperanza, como dice San Pablo, yo sé en quién he creído, yo sé que Él es fiel para guardar mi depósito, yo sé que un día yo voy a estar delante del Señor. San Pablo mismo decía, yo no hallo qué escoger, yo quiero estar ya delante del Señor. ¿Qué significa eso? Que San Pablo tenía esa seguridad, que sabía muy bien que iba a estar delante de Dios, pero San Pablo decía, no sé qué escoger, si quedarme aquí en la tierra por amor a ustedes, para seguirles enseñando, o estar con el Señor, lo cual es mucho mejor para mí, porque ya se libraría de todos los problemas que vienen dentro de la vida humana. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo entonces San Pablo? No sé qué escoger, pero porque para mí es bueno esto, es bueno lo otro, aunque yo quiero estar más con el Señor, porque San Pablo sabía muy bien para dónde iba. Él sabía muy bien cuál era su camino. Cuando llega al final de su vida, eso fue lo que dijo San Pablo claramente, he logrado llegar al final de la carrera, he recibido, he luchado, he combatido, estoy ya terminando lo que Dios me había encomendado, ya solo me queda esperar la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Eso es tener un rumbo. Mi pregunta para usted en esta noche, en este momento que usted está viendo este programa es, ¿cuál es el rumbo de su vida? ¿Qué es lo que usted está esperando de su vida? ¿Hacia dónde usted se está proyectando? Cuando uno termina un año, uno siempre hace proyecciones. Para el próximo año yo quiero hacer esto, yo voy a lograr esto, yo voy a lograr esta situación, yo voy a poder terminar esta carrera o voy a poder terminar esto. Pero en las cosas espirituales, en la vida de nosotros, en nuestra eternidad, ¿cuáles son nuestras proyecciones? Yo creo que este sería un buen tiempo para que hagamos esa reflexión y digamos, bueno, en lo espiritual, ¿qué es lo que yo me propongo? ¿Qué es lo que yo quiero?
yo quiero llegar a ser santo, yo quiero llegar a ser diferente, yo quiero llegar un día a estar en la presencia de Dios, o qué es lo que yo quiero en mi vida espiritual. Y el Señor dice claramente, Él vino a salvar, primero a buscar y segundo a salvar lo que estaba perdido, lo que camina sin rumbo. Por eso yo le invito, querido hermano que nos está viendo, que usted pueda buscar ese rumbo que Cristo ha establecido. En la palabra de Dios encontramos ese rumbo. A mí me gusta mucho la declaración que dice que la palabra de Dios es el mapa de nuestra vida, es quien nos dirige en nuestra vida. Y si usted quiere saber cuál es el rumbo de la vida que usted necesita o que usted tiene que tener, pues yo le invito para que vaya a la palabra de Dios y ahí Dios le va a decir qué es lo que usted tiene que hacer, qué es lo que usted tiene que creer, hacia dónde usted tiene que caminar. En cuarto lugar, cuarta parte de la misión de Cristo en esta tierra. Él vino a dar testimonio de la verdad. Y aquí vamos a retomar un poco lo que acabamos de mencionar, lo que se acaba de mencionar hace un momento. Cristo vino a dar testimonio de la verdad. En San Juan, capítulo 18, versículo 37, San Juan 18, 37, en el momento en que Jesús estaba siendo juzgado por Pilato, Pilato le dijo, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y esto lo dijo Jesús claramente. Yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Jesús no vino a dar testimonio de una parte de la verdad. Él vino a dar testimonio de la verdad plena, completa. Y esta verdad plena y completa la reveló en una sola iglesia cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces Jesús vino, es la cuarta parte de esta misión, Él vino a dar ese testimonio de la verdad. ¿Cuál verdad? Porque Pilato le pregunta, ¿cuál verdad? Porque cada quien proclama tener su propia verdad. Usted habla con las personas donde yo estaba antes, ellos tienen su verdad y ellos creen estar en su verdad. Los que profesan otro tipo de fe, ellos dicen también estar en su verdad. Por ejemplo, aquellos que creen que un ángel le reveló a una persona unas planchas de oro y le dijo que tradujera esas planchas de oro y luego esas planchas de oro volvieron a desaparecer. Ellos dicen estar en su verdad. Otros que andan en las mañanas tocando puertas día domingo a las 8 de la mañana, imprudentes, y andan ahí tocando para ofrecer revistas y otra cosa, ellos creen andar en su verdad y cada uno de ellos cree tener su verdad. Pero ¿qué es lo que la iglesia nos enseña? Fíjense que aún así la iglesia es muy generosa en ese sentido y la iglesia es muy sabia, pues tiene 2000 años de tener la sabiduría, de tener la mente de Cristo. ¿Cómo no va a tener esa sabiduría? ¿Qué es lo que enseña la iglesia? Que todos estos grupos, tanto cristianos como no cristianos, tienen intrínsecamente parte de la verdad, porque es parte de la naturaleza del hombre que tiene ese deseo, ese conocimiento parcial de Dios, pero no tiene el conocimiento total de Dios. Por ejemplo, en la denominación a la cual yo pertenecí, cuando yo me hago miembro de esta denominación, ¿qué me enseñaron? Que había un Dios Padre Todopoderoso. Eso es una gran verdad, claro, creíamos en el mismo Dios. Me enseñaron que había un Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Dios que se había hecho hombre en el seno de la Virgen María y que había muerto por mis pecados, que había resucitado al tercer día, que había subido al cielo y que estaba por regresar por segunda vez. Esa es una verdad. La iglesia lo enseña, lo ha enseñado por 2000 años y yo tenía esa verdad. Me hablaron del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Me hablaron de tantas cosas que sí son verdad porque son parte de la enseñanza que ha salido de la Iglesia Católica. Pero luego me empezaron a hablar otros elementos que no eran verdad. Como por ejemplo que María había tenido más hijos, que María era una mujer pecadora, que María era una mujer que si no aceptaba a Cristo también se iba a condenar. Y me habían enseñado parte de cosas que no eran la verdad completa, pero cuando yo veo hacia la Iglesia Católica, me doy cuenta que en esta iglesia está la plenitud de la verdad.
Los otros señores también tienen parte de la verdad. Creen en un Dios también, creen en Cristo. Algunos lo creen de una manera diferente. Son partes de verdad, pero la verdad plena y completa está revelada solamente en nuestra iglesia, aunque a algunos no les guste, aunque algunos ya no crean en esto. Pero el hecho que alguien no crea en esto no quiere decir que eso deja de ser válido. Sigue siendo verdadero que Cristo depositó una sola verdad en una sola iglesia. Y eso fue lo que él dijo: para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Y aquí viene algo bien interesante. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Si usted es de la verdad, mi querido hermano, usted va a escuchar la voz de Jesús. Un día estábamos hablando con respecto al término cristiano con unas personas. Y les decía claramente, bueno, si nos vamos a llamar cristianos, tenemos que entender qué significa cristiano. Si usted es cristiano, si usted me está viendo y usted es cristiano, o se hace llamar cristiano, tiene que entender la connotación de la palabra cristiano. Cristiano quiere decir seguidor de Cristo. ¿Qué significa ser seguidor de Cristo? Significa que yo voy a seguir lo que Él enseña. Yo voy a obedecer lo que Él me manda. Yo voy a querer lo que Él quiere. Eso significa ser seguidor de Cristo, ser cristiano. Ahora, si Él establece una iglesia, Él establece una sucesión apostólica, Él establece a uno de sus discípulos para que fuera el pastor supremo de esta iglesia. Si yo voy a ser cristiano, entonces yo tengo que seguir con esos lineamientos que Cristo dio. ¿Cuál es el lineamiento? Una sola iglesia. Ahora, si yo vengo y me salgo de la comunión de esa iglesia, mi pregunta puede ser, ¿sigo siendo cristiano? Porque si yo me salgo de la comunión de la iglesia fundada por Cristo, si yo me salgo de la verdad revelada por Cristo, si yo me salgo en desobediencia de lo que Cristo enseña, ¿todavía yo puedo llamarme cristiano? Si cristiano significa seguidor de Cristo, yo creo que no, mi querido hermano. Y esa es una pregunta muy, muy seria y muy hasta drástica en ese sentido. Si yo voy a ser cristiano, yo voy a seguir a Cristo. Y si voy a seguir a Cristo, voy a obedecer a Cristo y voy a estar donde Cristo quiere que yo esté. Ahora, si yo me llamo cristiano y no lo estoy obedeciendo, pues con mis actos estoy contradiciendo lo que he dicho con mi boca, que soy cristiano. Por eso Jesús dijo, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Si usted escucha la voz de Cristo, y aquí viene algo bien interesante. Cuando usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta desde dónde predicó Cristo. Su primer sermón, si lo queremos ver así, uno de sus primeros sermones que Cristo lo predica desde la barca de una persona en particular. Él llega al mar, a cierto lugar del mar, y le dice a uno de los pescadores que estaba ahí, que se llamaba Pedro, préstame tu barca que voy a predicar. Y Pedro le presta su barca. Y Cristo predica desde la barca de Pedro, mi querido hermano. Y esto no crea que es por gusto. Todo tiene un simbolismo muy claro en la palabra de Dios. Cristo predica desde la barca de Pedro. ¿Quién es ahora la barca de Pedro? La iglesia, mi querido hermano. Y así como Cristo predicó literalmente desde la barca de Pedro, Cristo sigue predicando hoy desde la iglesia de Cristo, que es la barca de Pedro. Cuando Pedro le dice aquella declaración, usted recuerda, cuando viene y Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios bendito. ¿Cuál fue la declaración de Jesús? Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso es que cuando el Papa habla ex cátedra, como se le llama, la Iglesia enseña que el Papa está hablando de una manera infalible. ¿Qué significa eso? Exenta de error. ¿Quiere decir que el Papa no se equivoca, que es perfecto, que no peca? No, no quiere decir eso. Quiere decir que cuando el Papa va a sentar asuntos de fe, doctrina y moral, como el vicario de Cristo, como el pastor supremo, en comunión, en concilio, con los obispos que están en comunión con él, en ese momento, todo lo que él dice, él es bienaventurado porque se lo ha revelado, no se lo ha revelado carne ni sangre, sino que el mismo Espíritu que está hablando a través de él. Cristo siempre predicó desde la barca de Pedro y hasta la fecha sigue predicando desde la iglesia que Cristo fundó con Pedro como su pastor general. Y todo el que es de la verdad escucha esto y se mantiene dentro de esa verdad. En conclusión, queridos hermanos, para terminar nuestro programa de este día, 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 22.
1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 22. Aquí vamos a concluir, vamos a resumir cuál es en sí la misión de Cristo en esta tierra. Dice San Pablo: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe. ¿Por qué estamos hablando ahora de la resurrección? Recuerde lo que dijimos al inicio del programa, el doble propósito de Cristo, la doble misión de Cristo. Murió por nuestros pecados, resucitó para darnos vida eterna. Ahora San Pablo está retomando el tema de la resurrección. Si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vacía, dice San Pablo, y la fe que ustedes tienen también es una fe muerta, una fe vacía. Y quedamos, dice San Pablo, versículo 15, quedamos como testigos falsos de Dios, porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y aquí tenemos que entender por qué San Pablo está diciendo esto. Porque se habían dado ciertas herejías desde los inicios de la iglesia que enseñaban que Cristo no había resucitado. Es más, habían ciertas herejías como los gnósticos que decían que Dios ni siquiera podía haberse hecho humano. Entonces habían dos corrientes de pensamiento muy fuertes. Una decían, bueno, Jesús no podía ser Dios. Jesús era un hombre, era un profeta, era como cualquier otro que había nacido con un mensaje de la verdad, pero que no podía ser Dios. Pero habían otros que decían, sí, Jesús es Dios, pero no podía ser hombre, porque Dios no podía hacerse carne porque la carne es mala y en cambio el espíritu no. Entonces si Dios, que es espíritu, se hacía carne, entonces Dios se iba a hacer malo, entonces Dios no puede ser malo porque su naturaleza no le permite ser malo, así que Dios no podía ser de ninguna manera hombre. Entonces ahí donde se daban estas dos formas de pensamiento, y por eso fue que la iglesia y los apóstoles en sus epístolas tuvieron que recalcar esto. Por eso dice claramente San Juan, todo aquel que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios, el que no confiesa que Jesús ha venido en carne, ese es del anticristo. Y lo dijo claramente San Juan. Ahora San Pablo está diciendo otra cosa bien interesante, porque se había dado también la idea que como Cristo no era pues carne, sino que era un espíritu, que lo que habían visto era una representación, realmente nunca murió y realmente nunca resucitó. Pero ahora viene San Pablo y está diciendo, bueno, entonces, si Cristo no resucitó, entonces tenemos un problema, nuestra fe es vana. Estamos atestiguando en contra de Dios diciendo que Dios lo resucitó cuando realmente los muertos no resucitan. Y mira lo que dice el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Estáis todavía en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque la resurrección es la clave de nuestra salvación, querido hermano. Cristo con su muerte pagó el precio. Con su sangre limpió nuestro pecado, pero con su resurrección nos dio vida eterna. Pero si Él no resucitó, entonces nosotros todavía estamos muertos en pecado. No tenemos esperanza, no tenemos ningún tipo de esperanza que vamos a resucitar y tener vida eterna. Y dice aquí versículo 18, por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los hombres más dignos de compasión, está diciendo San Pablo. Si nosotros tenemos puesta la esperanza en un Cristo que no resucitó, pues seguimos en pecado, somos dignos de compasión porque estamos creyendo algo que es mentira, y aquellos pobrecitos que se murieron esperando en la resurrección de Cristo, pues pobrecitos desaparecieron o quién sabe dónde están, porque Cristo no resucitó, ellos siguen muertos y no tienen ninguna esperanza. Pero mire el versículo 20. Pero no, y San Pablo le enfatiza, no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron. Y esta es una parte bien importante. Él resucitó como primicia de los que murieron.
¿Qué significa esto? Que con la resurrección de Él, recuerde que nosotros ahora recibimos el Espíritu de Él, porque cuando Él es glorificado, lo dice claramente San Juan, aún no habían recibido el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Cuando Jesús es glorificado después de la resurrección y Él envía el Espíritu Santo, a partir de ese momento nosotros tenemos ese sello, esa garantía, le dice San Pablo, las arras de la promesa adquirida que un día Cristo va a venir por nosotros y nos va a llevar para estar sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Entonces el Espíritu es el que nos da ese testimonio, esa garantía que nosotros tenemos vida eterna y que un día vamos a ser resucitados, porque eso dice la palabra de Dios, el Espíritu que resucitó a Cristo, ese mismo Espíritu nos va a resucitar un día a nosotros. Y por eso está diciendo acá, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron. Él fue el primero en resucitar y al resucitar Él nos ha dado después su Espíritu, que es el que nos va a resucitar juntamente con Él. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, termina San Pablo, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Y esta es nuestra esperanza, querido hermano. Esta tiene que ser el rumbo de nuestra vida. El rumbo de nuestra vida no tiene que terminar en una tumba. Hay mucha gente que cree que la vida termina en el momento que uno muere y ya lo enterraron y ahí se acabó todo. Ahí comienza la verdadera vida, mi querido hermano. Aquí somos peregrinos. La palabra de Dios dice que somos de paso. Aquí no tenemos ni una ciudadanía, no tenemos nada que buscar, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, y ahí es donde nuestros ojos tienen que ver. Así que Cristo tiene dos propósitos, dos partes de su misión. Cumple cuando muere por nosotros y paga el precio, y la otra parte de la misión está por cumplirse, que es cuando nosotros resucitemos glorificados para recibirlo a Él, y como dice San Juan, un día seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal y como Él es. Y como termina San Juan esa parte de la epístola, dice, y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por eso, mi querido hermano, la invitación en esta oportunidad es para que podamos hacer un examen de conciencia, podamos darnos cuenta cuál es nuestra esperanza, qué es lo que creemos. ¿Realmente creemos bien en nuestra fe? ¿Conocemos bien nuestra fe? ¿Tenemos bien puesta la esperanza en la resurrección? ¿O andamos perdidos a la deriva, que no sabemos qué creer y hasta nos atrevemos a decir que tenemos una parte de la verdad y que otros tienen otra parte? Yo le invito, mi querido hermano, que usted pueda conocer esta plenitud de verdad. Esta plenitud de verdad depositada en esta única iglesia que es la Iglesia Católica. Y yo le invito para que cada día más, como dice la palabra de Dios, crezca en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por haber estado en sintonía de Camino hacia Roma. Con la ayuda del Señor nos escucharemos en nuestro próximo programa. Recuerde que usted lo puede sintonizar los viernes a las 8 de la noche y los martes a las 5 de la tarde a través de Canal 57. También lo puede escuchar en vivo a través de Radio María El Salvador y Radio María Panamá. Gracias por haber estado en sintonía. También usted puede escribirme a mi correo o a mi Facebook. Y gracias por los que han estado haciendo preguntas y algunos comentarios que le animan a uno a seguir en este programa. Con la ayuda del Señor nos escucharemos en el próximo programa. Alabado sea Jesucristo.